Antes de iniciar, recuerda estar suscrito a este canal, tener las notificaciones activas y poner un me gusta. Comenzamos. Mercedes. Es probable que la mayoría que escuchen esta historia hayan tenido o tengan en este momento algún vecino o vecina que sean bastante desagradables. En mi caso, yo tuve que lidiar con una situación bastante complicada con una de mis vecinas. Mi nombre es Andrea y esto que les cuento me ocurrió hace 6 años, justo cuando recién me casé. Aquel era un tiempo muy feliz donde mi esposo Arturo y yo recién nos acabábamos de casar y nos fuimos a vivir a un departamento en una colonia popular ubicado en la ciudad de Veracruz. Habíamos elegido ese lugar porque era un lugar nuevo y que lo pudimos adquirir uniendo nuestros créditos de una empresa conocida aquí en México. Felices ambos nos instalamos y comenzamos juntos aquel sueño maravilloso del matrimonio. Sin embargo, como muchos de ustedes que escuchan mi historia, sabrán que al casarse, una de las cosas más difíciles es la de ajustar los horarios de trabajo para así poder pasar tiempo con la pareja. En mi caso, yo trabajaba por la mañana y Arturo por la tarde, así que solo convivíamos los fines de semana y nos gustaba salir también en ocasiones a contemplar el mar o a comer o a hacer muchas cosas más. Habrán pasado como 6 meses después de que nos casamos y nos fuimos a vivir juntos. Un fin de semana estábamos por salir e íbamos bajando las escaleras. Nuestro departamento estaba en el 3er piso, cuando en eso vemos que unos hombres iban subiendo unos muebles. Obvio, siempre esas cosas dan curiosidad de saber quién se va a mudar al edificio. Y pues ya mirando, vimos que se trataba de una mujer. Aquella se llamaba Mercedes, y la verdad era una mujer con un cuerpo escultural, de piel morena brillante y cabello muy rizado. Ella vestía unos shorts muy pequeños que le dejaban ver unas piernas muy fornidas. Al parecer, era una mujer que le gustaba el gimnasio. Y sí, en realidad ella tenía un cuerpo espectacular. Cuando pasamos junto de ella, la mujer muy amablemente nos saludó con un acento cubano. De inmediato noté que Arturo se puso todo baboso, nada más de verla, y aquella vecina también miró a mi esposo. Esa situación fue tan obvia que hasta yo sentí que aquello fue como un amor a primera vista entre ellos. Y lo noté porque Arturo iba muy callado en el camino. Es como si no se pudiera sacar la imagen de aquellas piernas de la cabeza. Esa mañana tomamos el auto y nos fuimos un rato a asolear a la playa. Cabe mencionar que Arturo también hacía ejercicio y tenía un físico no así como de un físico culturista, pero sí se le notaba una cierta condición atlética que era muy atractiva para las mujeres. Por esa razón vi como normal que aquella nueva vecina se fijara en él, y también porque acá se dice mucho que las mujeres cubanas son puro fuego y que gustan mucho de los placeres carnales. La verdad, eso me daba miedo, porque yo jamás hubiera sido competencia para ese monumento de mujer. Pero en fin, yo me quedé con la idea de que Arturo jamás se fijaría en aquella mujer y me dispuse a disfrutar de nuestro fin de semana lo más posible. Pese a que noté que Arturo un tanto estaba distraído, es como si haber visto a aquella vecina lo hubiera deslumbrado tanto a tal grado que le secó el cerebro. Pasaron los días y las pocas veces que nos cruzábamos en el camino de Mercedes, ella muy amable nos saludaba e incluso nos hizo la invitación para que fuéramos a desayunar a su departamento. Como era de esperarse, nosotros nos negamos, pero le agradecimos. En parte la negativa fue porque a mí ya me molestaba la manera en que esa vecina Mercedes miraba a mi esposo. Ella se lo quería devorar con la mirada,
sin importarle que yo estuviera ahí. Y sabíamos que Mercedes era muy amable en general con todos los vecinos, pero solo a nosotros nos hizo la invitación para desayunar con ella. Y ahora entiendo que era porque quería tener a Arturo muy cerca de ella. Como era de esperarse, los demás vecinos hombres la cortejaban o la chuleaban mucho, pero ella solo sonreía y devolvía la gracia con un saludo. Fueron pasando las semanas y en una ocasión que me levanté temprano para ir a trabajar, noté que sobre el piso, justo afuera de la puerta principal que daba al pasillo, había plumas de ave. Eran de color negras y había un polvo muy extraño de color café. Yo las conté y eran 13 plumas. No hace falta ser supersticiosos para saber la creencia del número 13 y su relación con la mala suerte y los malos augurios. Traté de no darle importancia y me retiré, pero sí me dejó aquello la espina de que no era algo normal y que alguien lo debió haber hecho de manera intencional. Esa fue la primera cosa extraña que noté. La segunda ocasión igual lo noté a tempranas horas del día, justo antes de irme a trabajar. Igual al pie de la puerta encontré algo más. Esta vez era una bolsita negra muy pequeña y estaba amarrada con un listoncito rojo. Yo, como nunca fui supersticiosa, de inmediato me agaché y la tomé. Y al tenerla en mis manos percibí un aroma muy fuerte, a un perfume extraño. No era desagradable, pero era incómodo olerlo, por el hecho de que ahora sí me empezaron a rondar en la cabeza las ideas de que alguien nos estaría empezando a hacer un trabajo de brujería. Acá en el estado de Veracruz es bien sabido que la brujería se usa mucho por la gente, y hay muchas personas que tienen grandes conocimientos de la magia negra, así que es de mucho cuidado el encontrarse con cosas así en la puerta de la casa. En ese momento sí me vino de inmediato a la mente la nueva vecina, pues Mercedes era la única que había tenido actitudes raras ante nosotros, así que yo, para hacerle saber que la estaba retando, fui y le dejé aquella bolsita justo al pie de su puerta y me dirigí después hacia mi trabajo. Traté de no sugestionarme de más y seguir tomando aquello con calma, pero juro que fue muy difícil, porque al llegar yo del trabajo, encontré a Arturo preparándose para ir a su trabajo, y noté que sobre la mesa había 2 empaques de comida de tipo unicel, y uno de estos tenía mi nombre y el otro el de Arturo. Me dio curiosidad, porque nosotros rara vez comprábamos comida fuera de casa, así que le pregunté a mi esposo por qué la había comprado. Él me respondió que no compró la comida, sino que la vecina Mercedes nos la había regalado, supuestamente a manera de cortesía, porque como la habían despedido de su trabajo, estaría ella iniciando un negocio de ensaladas justo a la siguiente cuadra de los departamentos, ya que el regalo era una prueba para que nos hiciéramos sus clientes. Aquello era bastante absurdo. ¿Por qué nos debía regalar comida? Estaba yo segura de que aquello era cosa de llevarme la contra y regresarme la maldad porque yo le puse de nuevo la bolsita negra aquella mañana. Además, me rondó la idea de que estaría poniéndole algo de brujería a la comida de Arturo para engatusarlo. Ya no me dio tiempo más de platicar con Arturo, porque él ya se iba, y me dio coraje de ver cómo de la mesa tomó su ensalada que le regaló Mercedes, la puso en su mochila y muy feliz se fue al trabajo. Yo sé que a él le dio mucho gusto aquel regalo, y sobre todo, estoy seguro que le ha de haber coqueteado también, porque le vi la cara de gusto y hasta se veía chapeteado, pues Arturo es de tez clara, y sabía yo muy bien que se le notaba lo enrojecido cuando andaba pensando en cosas indebidas. Su naturaleza no le favorecía para esconder un secreto así. En fin, que yo ya muy molesta, sí agarré la ensalada y la tiré a la basura,
Yo no me iba a comer nada que proviniera de aquella mujer, y menos sabiendo que ella estaba buscando la manera de embrujarnos o algo así, porque después de días me enteré en charlas con los vecinos de que solo a Arturo y a mí nos regaló las dichosas cortesías de sus ensaladas. A los demás vecinos sí se las vendió. Aquella noche, cuando Arturo llegó a la casa, nos pusimos a discutir muy fuerte, y yo le pedí que no le aceptara nada más a Mercedes, y le conté de las cosas que había encontrado también en la puerta. Él me dijo que todo lo de la brujería era ridículo, y que me dejara de tonterías, que a él no le interesaba Mercedes y que todo iba a estar bien entre nosotros. Yo en ese instante le creí a mi esposo y me calmé, pero conforme fueron pasando los días, fui notando cambios en mi relación con Arturo. Él se empezó a alejar cada vez más, y por las noches él llegaba, se comía algo rápido y se metía a la cama a dormir. Ya no me dedicaba ni un poco de tiempo. Tampoco ya casi no teníamos intimidad, y los fines de semana que salíamos, él se la pasaba discutiendo conmigo de todo. Era evidente que algo estaba pasando. Además de esto, también noté que él traía en su mano una pulsera de tipo artesanal, que cuando le pregunté dónde la había conseguido, nervioso me respondió que la consiguió con un vendedor ambulante, cosa que no le creí. Estoy seguro que Mercedes se la regaló. Aquello me hacía dudar y me ponía a pensar que, quizás, Mercedes y mi esposo se estaban viendo a escondidas a mis espaldas mientras yo trabajaba. Sin embargo, traté de mantener la calma y tratar de alejar aquel pensamiento de mi mente, porque aquello ya me estaba empezando a fastidiar demasiado. Habrán pasado varios meses así, y cada vez las cosas iban peor. Arturo se le veía muy ansioso, fuera de sí, como enloquecido. Por las noches él parecía tener sueños eróticos, y en alguna ocasión mencionó el nombre de Mercedes mientras yo lo observaba. Yo estaba muy triste porque algo muy malo estaba pasando y yo necesitaba descubrirlo. Y pronto descubrí la razón de todas aquellas extrañas conductas de mi esposo. Una mañana me fui a trabajar y ya estando en mis labores, noté que había olvidado algunas facturas y papeles que me había llevado a casa para revisarlos la noche anterior. Así que le avisé de eso a mi jefe y pedí permiso para ir rápido a casa a traerlos de vuelta. Salí de la oficina y tomé un taxi para dirigirme a mi casa. Una vez que llegué me bajé del vehículo muy tranquila y le pagué al chofer. Caminando me fui directo hacia el departamento y cuando llegué, noté que Arturo no estaba adentro y de inmediato intuí que Mercedes tenía algo que ver con esto. Así que salí nuevamente y caminé despacio bajando las escaleras para llegar hasta el departamento de aquella maldita bruja. Me acerqué a la puerta y comencé a escuchar una discusión. Aquella era la voz de Arturo y Mercedes que discutían por algo. Pegué mi oreja en la puerta de la entrada de su departamento y lo que escuché me rompió el corazón por completo. En aquella discusión Mercedes estaba presionando a mi esposo para que me abandonara y mi esposo le estaba pidiendo un poco más de tiempo. Simplemente se me cayó el corazón en 1000 pedazos de escuchar aquello. Y yo sin ánimos y sin más que hacer, le toqué a la puerta. Cuando salió Mercedes, ella estaba un poco nerviosa, y le dije que ya no era necesario ocultar nada, que ya lo había escuchado yo todo. Ella muy cínica le dijo a Arturo que saliera a afrontar su realidad. Aquella mañana, como se imaginarán, le dije a mi esposo que me iría del departamento y que pronto nos divorciaríamos. Esa mañana yo me retiré con la dignidad en el suelo, muy triste. Todos mis sueños se habían derrumbado en un solo instante. Sin embargo, era una realidad que quizá ya sabía, pero no me había atrevido a afrontar.
Después de muchos meses, lamentablemente para mi desagrado, Arturo y yo teníamos que vernos algunas veces más para arreglar lo del divorcio. Yo había dejado de verlo casi 8 meses porque quedé tan destruida que quise esperar para afrontar con valentía aquella separación de manera legal. Una vez que llegó el día para la junta con el abogado, esa mañana mi esposo no se presentó, pues se declaró en estado de enfermedad que le imposibilitaba moverse o trasladarse, así que nos pedía que esperáramos y pospusiéramos la cita. Yo me molesté porque asumí que Arturo me pondría muchas trabas para darme el divorcio, y supe también que le pidió mi número al abogado, porque cuando llegué a casa me marcó y me pidió que fuera a verlo. Yo no encontraba sentido en aquello, pero Arturo insistió mucho, diciendo que de verdad estaba enfermo y que necesitaba platicar conmigo. Yo lo pensé mucho, pero al final accedí. Yo imaginé que él quería ajustar los términos de la separación, así que era buena oportunidad para ya dejar todo en claro de una vez. Me subí al auto y me dirigí hacia el departamento donde alguna vez viví con él. Sentía coraje de tener que encontrarme con aquella bruja de Mercedes nuevamente, pero no me quedaba más que aguantarme. Ya solo era un paso más con el divorcio y podría por fin desprenderme de aquel pasado que me había herido bastante. Cuando llegué al edificio y pasé por el departamento de Mercedes, este se veía habitado por otras personas. Aquello me hacía pensar que quizá ella y Arturo vivían juntos. Pero sé que de ser así, Arturo jamás me hubiera citado en su departamento. Subí al siguiente piso y toqué en la puerta del departamento, donde alguna vez creí que mi sueño de ser feliz con Arturo se haría realidad. Instantes después alguien abrió la puerta. Yo tenía miedo de tener que verle la cara a la bruja de Mercedes. Sin embargo, se trataba de la hermana de Arturo, quien de inmediato le dio gusto verme y me pidió que pasara. Cuando logré ver un poco dentro de aquel departamento, el ambiente era diferente, era oscuro y lúgubre. Tenía un aroma muy feo como a carne podrida. Unas náuseas de inmediato me recorrieron la garganta, pero aún así me resistí las ganas de vomitar, y entré hasta el cuarto donde Arturo se encontraba recostado. Me sorprendió mucho verlo en tal estado de degradación. Sus manos estaban muy delgadas y su cara también, las cuencas de los ojos muy marcadas y oscurecidas. Sobre uno de sus brazos tenía un catéter donde le estaban administrando medicamentos y suero. A Arturo le habían detectado una enfermedad extraña que le había contaminado el cuerpo y le fue destruyendo los órganos internamente. Y de una manera lenta y dolorosa, él había pasado los últimos meses sufriendo de aquella extraña enfermedad. Los médicos dijeron que quizá era un mal genético y que no había nada que hacer. Sin embargo, yo estoy muy segura que todo había sido a causa de las brujerías que Mercedes le hizo. No pude evitar llorar de verlo así, pues aún lo quería, y me dolió mucho que las cosas estuvieran pasando de ese modo y tan rápido. Arturo también me dijo que Mercedes lo había abandonado, después de haberlo embrujado por mucho tiempo. Aquella bruja utilizó su magia negra para enamorar a Arturo a tal grado que éste terminó cediéndole y le puso el departamento a su nombre. Por un tiempo Mercedes se fue a vivir con él, pero al poco tiempo Arturo descubrió las mañas tan malas que tenía Mercedes y ésta terminó engañándolo con alguien más y marchándose, pues el otro departamento donde ella vivía solamente era rentado. Arturo me dijo que Mercedes se llevó todo el dinero de los ahorros y que cuando él muriera, era seguro que ella vendería el departamento para quedarse también con el dinero. Fue un choque brutal escuchar eso, y Arturo en sí me había citado para despedirse y decirme que pronto moriría. También para pedirme perdón por no haber sido el mejor marido,
por haberse dejado llevar por la tentación de una mujer como Mercedes. Aquel día lo perdoné y mi corazón se tranquilizó. Yo le prometí hacerme cargo de sus gastos funerales para que su familia no tuviera que verse en ese apuro, pues yo sabía que sus padres eran pobres y no tenían mucho dinero. De esa familia en sí, Arturo era el único que le había ido mejor. Así que quitarles esa carga de encima era mi último acto de buena voluntad que yo podría tener con ellos. Después de que Arturo murió, supe que Mercedes en efecto vendió el departamento. Ella cumplió su más horrible plan y seguro debe andar por ahí enamorando hombres y estafándolos, pues no cabe duda que la belleza combinada con la brujería puede ser la más terrible de las armas y crear así mucho dolor y tristeza a su paso, tal y como en este caso que me tocó vivir junto a Arturo y Mercedes.